Justamente para hablar del avance de la pandemia en Chile nos acompaña el doctor Darwin Acuña, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Doctor Acuña, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Hola Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes. Doctor, hemos Gracias por conocido el balance del mes de enero, que ya es un balance negativo, quizás el peor en términos de contagio de los últimos 8 meses. Y febrero no partimos nada bien. ¿Cuál es el balance que hace usted desde la Sochimi? Bueno, obviamente yo creo que el concepto de rebrote está claro, que se desencadenó en enero, por lo menos con las curvas de contagio. Hemos mantenido de todas maneras unos datos con 4.000 casos durante todos los días de prácticamente enero, o muy cercano a eso. Por lo tanto, obviamente que estamos ya inmersos en lo que podría ser un rebrote importante de COVID, y eso ha tenido impacto en lo que tiene que ver obviamente con lo que nosotros vemos que es la hospitalización de pacientes críticos. Y ahí estamos, digamos, yo creo que es una situación bien preocupante porque estamos en un número bien importante de casos. Justamente en ese punto, doctor Acuña, ¿cuál es la situación hoy día que ustedes manejan los datos de la Sochimi en la ocupación de camas críticas y cuáles son las zonas que están más complicadas? Bueno, eso ha sido una tendencia que también se ha ido marcando desde enero, lo que es el aumento de la ocupación de cama, que nos ha llamado la atención que en un plazo de 2 o 3 semanas el número de pacientes COVID en nuestras unidades críticas ha aumentado en forma significativa, de un 30-35% al principio de mes, que cerramos ahora con 65% aproximadamente, o sea, ya son la mayoría de los que ocupan nuestras unidades pacientes COVID. Y eso obviamente se asocia además a una mayor ocupación de nuestras unidades, estando ya ahora en las últimas también semanas, semana y media, sobre el 90-92%, con zonas que están bastante más complicadas, que son las que han requerido el movimiento de pacientes desde esas unidades. Estamos hablando de Antofagasta, Araucanía, Magallanes, todavía se siguen moviendo pacientes, hacia Santiago especialmente, para poder desocupar y poder tener disponibilidad de atención en esas respectivas regiones, digamos. Obviamente estamos trabajando con una gestión muy fuerte, pero bastante al límite. Doctor, justamente ese mayor porcentaje que están ocupando en la UCI los enfermos COVID ha significado que por otras patologías, por otras operaciones que han debido hacer en el sistema de urgencia, ¿se han debido postergar operaciones o derechamente esos pacientes están siendo derivados a otras unidades? Lo que pasa es que el proceso principal de todo esto es recolectar más camas de Ya. intensivo. Como tú sabes, hubo un decreto la semana pasada de aumentar al 75% de la mayor capacidad de la primera ola en los centros privados, es lo que tienen que hacer en una semana. Por lo tanto, eso calculábamos que va a significar una recolección más o menos de entre 600 a 800 camas, lo cual es ¿Y va bien bastante la importante. reconversión? ¿La reconversión va bien, doctora Acuña? ¿Va dentro de los planes que se ha estipulado? Bueno, el catastro más al detalle lo tiene el Ministerio de Salud, pero en Ya. nosotros las reuniones que nos toca asistir se hace una recolección de camas que es bastante adecuada para los requerimientos que se van dando semana a semana. Obviamente la idea es no aumentar lo justo, sino que aumentar un poquito más pasado, digamos, para poder tener una mayor cantidad de camas disponibles para todos los pacientes que pudieran requerir intensivos. Ahora, obviamente que dentro de eso también está lo que es gestión dentro del hospital, con, por ejemplo, pacientes que en su postoperatorio requieren camas intermedias, y esas cirugías tratar de ir suspendiéndolas y dejando fundamentalmente actividad ambulatoria desde el punto de vista quirúrgico. Doctor, hemos visto durante las últimas semanas que ha sido Santiago el que ha provisto de camas a las regiones. En el primer brote fueron regiones las que proveyeron de camas a Santiago, de camas UCI. Lo que estamos viendo ahora, que Santiago está sirviendo de ayuda para el resto de las regiones, ¿se va a mantener por las próximas semanas? Después ya muchos pronostican que quizás en marzo ya la situación de Santiago debiese ser más compleja. Bueno, esperemos que no, pues yo creo Sí. que obviamente la idea es que Santiago se mantenga con un nivel de ocupación que es alto, pero a costa de traslados, no Mm. a costa de sus propios pacientes. Esperemos que se mantenga así, porque obviamente es muy positivo que Santiago sea
también la forma de poder descargar en las distintas regiones. Entonces, claro, si esto se complicara a Santiago y el rebrote nos tocara, obviamente ahí ya tendríamos mucho menos margen porque obviamente estamos trabajando al 90-92% con una cantidad de aumento de camas críticas que tampoco es ilimitado. En algún momento esperamos llegar a las 3.500 camas aproximadamente que se ocuparon en la primera ola, pero si requerimos más, yo creo que va a ser muy difícil. Por eso es que es tan importante también, por supuesto, cortar los contagios, porque esto es solo un juego de proporciones. Mientras más pacientes hayan contagiado, más camas de críticos vamos a necesitar. Por lo menos aquí en la región metropolitana se ven los números, entre comillas, una mayor tranquilidad en la evolución de las últimas semanas y lo que se ve quizás para el resto de febrero. ¿Usted lo ve así? O sea, hay números que son positivos en términos Por de eso, que... entre comillas, positivos para la coyuntura. Claro, exacto. Yo creo que eso es importante siempre que, claro, el análisis uno lo hace con los números duros, por supuesto, pero aquí hay una serie de factores que también influyen, todo lo que tiene que ver con la movilidad, tenemos expectativas con respecto a lo que es, por ejemplo, que de todos los veraneantes que ya se devuelven a Santiago pudieran tener un impacto también en el nivel de contagio, esperemos que no. Entonces, claro, ahí también, bueno, ahora hay comunas que están saliendo de fases más restrictivas del plan paso a paso, entonces todos esos análisis tenemos que ir viéndolos para ver cuál va a ser el impacto en la región metropolitana, pero lo ideal es que seamos también todavía el colchón, por decirlo así, para poder recibir todavía decenas de pacientes de las regiones que son las que requieren atención. Ya vimos hoy día en el balance, doctor, que por lo menos 5 comunas importantes de la región metropolitana avanzaron a fase 3. Hemos visto en las otras semanas que ya son más o menos 10 comunas de la región metropolitana que avancen a esta fase. ¿Cómo lo ve usted? ¿Es una señal? ¿En qué sentido hace la lectura? Bueno, yo creo que el hecho de que avancen de fase estas comunas tienen que ver, ¿cierto? Me imagino con sus contagios, con índices de transmisión, digamos, que permiten poder tomar esta decisión. Nosotros siempre hemos pedido que el gobierno sea muy criterioso y cauteloso con estas decisiones, porque al menos por lo que tiene que ver, por ejemplo, con ocupación de camas UCI, estos datos siempre son muy altos y yo diría que es difícil de compatibilizar con estados del paso a paso muy alto. Por lo tanto, nuevamente, entre esto de la decisión del gobierno, hay que apelar nuevamente siempre a lo que es la población y su gestión de cuidado, ¿cierto? Porque obviamente manteniendo las medidas, ahora que van a estar un poco más liberados, sobre todo los fines de semana, pueden aumentar los contagios. Entonces, este juego obviamente tiene varias variables que incluyen las decisiones del gobierno, pero además, por supuesto, la conciencia de cada uno de cuidarse y cuidar a los demás. Sí, y entró una variable que nadie la esperaba, lamentablemente, fue el incendio este sábado del hospital de San Borja. ¿Cuánto afecta eso en las unidades de cuidado intensivo, en las camas disponibles? Sí, claro, por supuesto que afecta, porque repentinamente nos vemos con 30-35 pacientes que estaban en la unidad de cuidado intensivo de este hospital que requieren ser reubicados en otros centros y por supuesto que va a estrechar aún más el margen de camas que tenemos. Afortunadamente, como se ha dicho en todos lados, todos estos pacientes están resguardados y están reubicados en nuevas unidades de cuidados intensivos. Pero por supuesto que esto requiere aún más esfuerzo, ¿cierto?, de toda la red público y privada para poder seguir atendiendo a estos pacientes. Es un hecho lamentable, es un hospital que tenía muchas camas, son más de 300 camas que por supuesto por ahora se perdieron y eso por supuesto que estrecha aún más el margen hospitalario de la ciudad. Doctora Acuña, ¿cómo proyecta usted la vacunación masiva que comienza este miércoles 3? Un hecho histórico, todos queremos que todo salga bien, que salga lo mejor posible. ¿Cuánto puede ayudar? Y también cuánto... Lo leí hoy día en un vespertino. ¿Cuánto eso también va a complicar la comunicación de riesgo? Cuando tienes a la población de mayor riesgo, valga la redundancia, vacunándose, pero también hay que redoblar los esfuerzos, hay que seguir cuidándose. Sí, yo creo que se puede analizar de dos puntos de vista. Uno, yo creo que es un hecho histórico, sin duda, el que una gran cantidad de la población ya se empiece a vacunar, sobre todo los factores de los que tienen más factor de riesgo.
esto debería tener un impacto muy importante en lo que va a ser finalmente la ocupación hospitalaria, la ocupación de camas críticas. Tenemos la experiencia, por ejemplo, de Israel, después de haber vacunado una buena parte de su población de riesgo, la ocupación de camas críticas producto de COVID bajó bastante, y esa es la esperanza que todos tenemos. Y bueno, y lo otro que es la inmunización y disminuir la mortalidad, por supuesto, de estos pacientes, por lo tanto es tremendamente positivo para todos lo que va a ocurrir a partir de mañana. Pero por otro lado también se hace el análisis de lo que decías tú un poco, en el fondo, de esta percepción de que la vacuna nos viene a salvar de todo y que por lo tanto a partir de ese momento yo ya no me tengo que cuidar, no tengo que tomar las medidas, tal vez que a lo mejor ya no ni siquiera me importe lo que significa el plan paso a paso. O sea, eso hay que, hemos tratado, ¿cierto?, de mantener esa información y lo que es la comunicación de riesgo, ¿cierto?, de decirle a la población de que a pesar de que esté vacunado, tiene que tratar de mantener las medidas de protección, porque obviamente esto no significa que no se pueda enfermar. La vacunación lo que hace fundamentalmente es disminuir la gravedad y aproximarse a una menor mortalidad. Pero probablemente existe la posibilidad cierta de que tú te enfermes en forma más leve, pero que pueda ser contagiante. Ya se cumple un año, doctora Acuña, de que ya en el mundo ya la información respecto al coronavirus era muy prolífica, ya había entrado con todo en Europa, en Italia. Se cumple un año, 2,2 millones de personas que han perdido la vida. Y estaba viendo en medios internacionales que el próximo 9 de febrero, el próximo martes, la OMS va a hacer el primer seminario virtual a nivel mundial por el coronavirus. Entre otras cosas, van a darle un nombre formal a la enfermedad. Van a encontrar definiciones sobre justamente esta enfermedad. Van a armonizar datos para estudiarlo. ¿Cuánto puede ayudar un seminario virtual que participen personas de todo el mundo, que lo organiza la OMS, para empezar a unir cabos, a atar cabos de diferentes partes del mundo para ir conociendo una enfermedad que día a día nos va sorprendiendo, la vamos conociendo más, doctor? Sí, claro, es tremendamente importante porque ya ha pasado un año. Esta enfermedad, para los que nos dedicamos a la medicina, ha sido de una enseñanza increíble, porque en un año se ha acumulado una experiencia científica notable. En un año se ha desarrollado varias vacunas, que eso nunca había ocurrido en la historia. Por lo tanto, nos deja muchas enseñanzas, pero a la vez nos ha entregado mucha información que siempre es necesario decantar, analizar, volver a poder ordenar, por decirlo de alguna forma, para poder tener mejores conclusiones y mejores aprendizajes. Nosotros, por ejemplo, en intensivo, hemos también desarrollado mucha información, hemos aprendido a manejar mucho mejor a los pacientes, y eso obviamente que también siempre es necesario estar analizando, estar reordenando ideas, y por lo tanto eso contribuye finalmente en lo que es el impacto de la atención de nuestros pacientes más críticos, pero a la vez también en lo que es el diagnóstico, el manejo de los pacientes más asintomáticos. En fin, yo creo que todo esto, lo que es el reordenamiento de esta enfermedad que nos va a acompañar mucho tiempo, es muy importante. Doctor Darwin Acuña, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, le agradecemos este contacto con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. No, gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao, chao.